Buenas noches. Ahora vamos a dar inicio a lo que sería nuestro video número 2, que, que tiene que ver con la ubicación de movimiento de tierra masivo, eh, que es parte de nuestro proyecto de estudio. Espero les pueda ayudar. El, el proyecto que vamos a ver ahora en este video es un proyecto muy parecido al que ustedes están desarrollando, obviamente por razones entendibles, que son parte de su trabajo, no es lo mismo. Y quiero que entiendan que el concepto es el mismo, ¿ya? Eh, Además que la idea no es que literalmente copien lo que aquí vamos a ver, sino que entiendan la forma de hacerlo. Y así cada una de las cosas que vamos a ir desarrollando de forma de apoyo a su trabajo. En una primera instancia, como lo dije en el video anterior, teníamos esta planilla que ustedes están viendo, que es una planilla Excel, en la cual tengo, bueno, número de línea en realidad, las que están aquí, la calle, ítem, movimiento de tierra, partida de excavación, materia de ubicación, y aquí hay una serie de títulos que los vamos a ir asociando a nuestro proyecto. Son distancia parcial, ancho, distancia acumulada, área de corte, área de relleno, volumen de corte, volumen de relleno y observaciones según corresponda. Vamos a ir, eh, Vamos a ir ahora a nuestro proyecto, el proyecto de estudio. Una de las cosas que es muy importante es que identificar en nuestro plano qué cosa es qué, digamos. Porque primero tenemos que entender que nos llega un proyecto en donde aparece una planta de pavimentación seguramente y cómo principalmente lo ubicamos, qué debemos tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos una planta en la cual es una calle que tiene dos avenidas, una oriente y una poniente. Aquí ustedes ven, tiene un corte. eh, Se aprecian varias cosas que son interesantes de ver. Bueno, esa línea gruesa es un tema de sectorización, pero para efectos de cálculo en estos momentos no es importante. ¿Qué es importante? Aquí aparecen unos anchos, esa flecha indica el sentido de escurrimiento de agua, pendiente transversal de 2,5, hay un corte A, que dice que hay un corte A, y ¿qué otra cosa? Esta línea que va en el eje indica dónde está tomada la rasante. Y te fijas que tiene un largo, tiene ancho, porque además está asociado a curvas verticales o horizontales. En el caso de las curvas de nivel, como ustedes pueden ver, me voy a ir al plano inicial, es muy parecido al proyecto que ustedes están viendo, en donde vemos curvas de nivel. Acuérdense que las curvas de nivel son las que representan topográficamente el terreno y nos permiten visualizar si un terreno tiene quebradas, pendientes, alturas, depresiones, etcétera. Mientras más cercanas son las líneas, las curvas de nivel, normalmente mayor es la pendiente. Ahora, esto también está en un lugar con mucha pendiente, esto en pie de cerro, y al igual que el proyecto que ustedes están viendo. Por lo tanto, como ven, el desarrollo de la calle se desarrolla en una pendiente y es un proyecto que empalma con esta avenida existente y llega hasta aquí arriba, donde se va a desarrollar el trabajo. Eh, Yendo al proyecto propiamente tal, bueno, lo primero ya se los dije. Sin embargo, vamos a ir hasta esto que aparece aquí como corte. En el caso que no le aparezca, como corte, ustedes lo que tienen que hacer es buscar el perfil tipo. El perfil tipo de la calle, y en este caso te dice que es corte A, y te dice además la escala, que horizontal está 1 a 100 y vertical 1 a 20. ¿Por qué es importante eso? Normalmente los planos de topografía aparecen con diferencias en lo que corresponde a la escala vertical y horizontal para justamente que ustedes vean la diferencia de alturas que esto se produce. Entonces teníamos el corte A, que tiene vista hacia la otra calle que está perpendicular a esta, por lo tanto la estamos mirando en el sentido de la flecha que
aparece ahí. Nos vamos al corte A y tenemos lo siguiente. Tenemos la pista que es pista poniente, una pista oriente, un bandejón central, pero nos vamos a concentrar en este momento en lo que dice calzada poniente. Ustedes ven que el perfil tipo indica que tiene 0,8 de carpeta asfáltica, una solera tipo A que dice que tiene un plinto de 15, después de la carpeta asfáltica tiene un binder, esta calzada, debajo de ella hay una base estabilizada de CBR 80%, también es 15, y después tiene una subbase estabilizada de un CBR 30% y de espesor 35. El ancho de la calzada terminada es 7 metros. Aquí es súper importante hacerles mención que el ancho de calzada es una calzada terminada de 7 metros. Sin embargo, para el concepto de excavación y para el concepto que está bajo lo que es la carpeta asfáltica, o la carpeta de binder en este caso, o hormigón si se diera así, el ancho tiene que ser 50 centímetros para cada lado del ancho de la calzada terminada. ¿Por qué? Porque la solera que ustedes tienen ahí descansa por especificación técnica sobre un mortero de hormigón, descansa sobre la base o subbase y a su vez sobre esta cota de aquí llamamos sello, cota de sello, o es la cota de fundación del terreno natural, en donde tenemos que entregarlo por densidad. Acuérdense que el control de calidad de pavimentación está de acuerdo a un plan de ensayo, tanto en Serviu o el organismo estatal que lo esté controlando, puede ser MOB también, te van a pedir un control de sello cada tantos metros cuadrados. En este caso, la excavación siempre es el ancho de la calle más 50 centímetros, los cuales aparecen ahí, para que efectivamente la solera descanse sobre esta. ¿Ya? Ahora, ¿qué además tenemos que tener presente y es extremadamente importante? Saber de qué espesor es nuestro sándwich estructural. ¿Por qué? Porque esta es como la excavación base. O sea, si yo tuviese el terreno natural y que justo coincidiera con la rasante de mi pavimento, tengo una cota de terreno, el terreno natural, que es esta línea que se observa aquí arriba, yo ya sé que tengo que excavar lo que el sándwich estructural me solicita el proyecto. Por ejemplo, baja 15 centímetros de la solera tipo A, lo indica ahí. El plinto es el borde este, que ustedes ven en las calzadas normales, donde se produce el ángulo de la solera. Carpeta asfáltica de 0,8, binder de 0,8, base estabilizada de 0,15 y la subbase de 35, lo que suma 0,81 metros o 81 centímetros. Esto significa que si la cota de terreno está ahí, yo a lo menos tengo que excavar 0,81. Concepto importante. Es importante guardar este dato porque ya sabemos que si es inferior la cota de terreno versus la cota rasante 0,81, a lo mejor tenemos que excavar menos y va a significar compensar esto con algún tipo de relleno. Pero el dato lo guardan y nos vamos a ir al tema cómo calcularía esto. Esta calzada que estamos viendo ahora en el proyecto empieza aquí en el empalme con esta otra calzada y termina con el empalme de esta otra. Son aproximadamente 280 metros lineales. Tenemos aquí el perfil longitudinal, que es la línea que yo les dije que iba por el eje de la calzada. En este caso, ustedes pueden ver, aquí dice empalme, calle existente, sector tanto. Pero, ¿qué significa? Nosotros en un perfil longitudinal, si yo me alejo, también están, por topografía, ustedes lo deben saber, están distorsionadas las cotas, para que podamos ver la diferencia que existe tanto vertical como horizontal. Sin embargo, algo que todos los perfiles horizontales, o sea, los perfiles longitudinales tienen, son las distancias parciales entre puntos de medida, distancia acumulada, que va siendo la suma de las distancias parciales, cota de terreno, o sea, el terreno que nos encontramos antes de hacer la calle, cota de rasante, que es la de nuestro pavimento
terminado. Además tiene diagrama horizontal, diagrama vertical, corte de tanto. ¿Por qué? Porque esto nos permite definir para el geomensor, el topógrafo que va a replantear esta calle, determinar las curvas verticales, horizontales, deflexiones, etc. Normalmente esto los topógrafos, los geomensores lo hacen extremadamente bien y con programas que son muy al detalle. Nosotros en este caso va a ser un poco más grueso, lo que estamos viendo es más grueso, pero nos va a permitir tener la orientación base para poder ubicar y no tener tanto error. Claro está que hay programas que esto lo hacen en forma automática. Los geomensores tienen programas con levantamiento, programas automatizados, pero la idea es que aprendamos algo básico que nos permita defendernos en caso que nos encontremos con un proyecto y tengamos que ubicar eh, prácticamente al detalle. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, veíamos que estábamos en el empalme con el proyecto de abajo. Si ustedes se fijan, me voy a ir aquí, tengo la cota de terreno, cota de rasante. Voy a tomar estas dos como referencia, cota de terreno rasante, y me voy a ir aquí, al empalme. Yo sé que la cota de terreno y la cota rasante son empalman donde mismo, 85402, 85402. ¿Por qué? Porque empalma a la misma cota del pavimento existente, no va a ocupar una cota nueva. Entonces, me voy a ir a la lámina que está aquí y voy a tratar de buscar la cota que dice. ¿Ven? El empalme arriba es 877, 876. Sin embargo, si voy aquí abajo, el empalme con la otra calle, aquí tengo 85402. Por lo tanto, el perfil longitudinal que estábamos mirando, ese empalme corresponde a justamente el empalme que está abajo. Sin embargo, nosotros queremos partir desde arriba. Ahora, esta curva de nivel y esta aparecen distintas porque están ¿cómo se diría? Al, al parecer amarradas a distintos PR de referencia. Sin embargo, para nosotros, ¿qué es lo que sirve? Ver la forma, ustedes se fijan, la línea punteada es la que demuestra cómo está el terreno y la línea verde indica nuestra rasante. Entonces, si yo parto desde arriba, de la cota 280 aproximadamente, que es donde está el proyecto lo tiene prácticamente al revés, digamos, de lo que no tenemos allá. Parte arriba con 0 y termina acá abajo en el empalme con 293.34. Sin embargo, en la planta lo tienen. Pero ustedes lo tienen que verificar eso siempre en su proyecto. Tienen que, antes de ubicar, tienen que entender lo que están haciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, la línea de calce está en los primeros 40 metros, pero si ustedes avanzaran con la rasante del proyecto, aquí en este sector, por ejemplo, hay algo de relleno. Aquí la línea para llegar a la rasante habría que cortar excavación, excavación, si ustedes se fijan, sigue excavando y por aquí abajo, por ejemplo, relleno. Es lo que hablan los topógrafos de rellenos compensados. O sea, tú excavas y rellenas, cosa de eh, dar un equilibrio en este procedimiento de excavar y rellenar. Eso también depende del tipo de suelo, pero eso es un tema que uno lo asocia a la mecánica de suelo. Pasamos ahora a lo que serían una planta de perfiles. No todos los planos lo tienen, sin embargo, como referencia, te está diciendo este planito, en particular este lo tiene, hay muchos que no lo tienen. Te está diciendo que el primer perfil transversal está a los 0,40 metros, otro está a 60, 80, el número 4 está a 100. Eso indica dónde están tomados los cortes entre punto y punto. ¿Ya? Y eso no es otra cosa que esto. Estos son los perfiles transversales. Es como a partir del perfil longitudinal van haciendo cortes y ustedes van mirando y comparando cortes. El primero parte a los 40 metros, como era el que ustedes estaban viendo al costado. El primero parte aquí a los 40 metros, que es este. Y el segundo está después
a los 60 metros. Ahora, nosotros vamos, como ejemplo, les voy a mostrar este primer corte, o sea, este primer cálculo. Aquí es donde normalmente tenemos que definir algunas cosas. El CAT tiene la particularidad de, mediante polilínea, establecer áreas claras. Sin embargo, no siempre tenemos CAT a mano y establecer áreas claramente ya de corte. Sin embargo, si lo tuviéramos en PDF, uno lo que hace es aproximar estas áreas a lo que ya conocemos, triángulos o rectángulos conocidos. Y la suma de ellos me da el área que yo requiero conocer. Analicemos esto que estamos aquí. Yo lo voy a hacer con polilínea, sin embargo, claramente yo lo puedo hacer con, eh, aproximando áreas y triángulos, ¿ya? Pero el concepto es importante. Estoy primero en el área de 0,40, que es el primer perfil que tengo. Si ustedes se fijan, en este corte, la línea punteada corresponde al terreno natural. Por lo tanto, todo lo que está bajo el terreno natural corresponde a corte, que no necesariamente en este caso, además toma parte de lo que es el bandejón. O sea, yo para poder hacer este trabajo tendría que excavar todo esto que está bajo la línea. Si está sobre la línea punteada, corresponde a relleno. Pero en este caso, este relleno es parte de la carpeta asfáltica, el binder, un poco de base estabilizada, bueno, y lo que corresponde a solera y a su respaldo. ¿Qué voy a hacer? Primero, voy a ocupar la polilínea. En este caso, voy a tomar todo lo que corresponda al área de... Voy a ser súper, súper acotado, no voy a suponer nada, me voy a ir por el perfil propiamente tal. Si ustedes se fijan, estoy tomando todo lo que corresponde a la línea punteada bajo, eh, bajo la línea de la cota de terreno. Si yo tomara esto y lo veo en CAD, tomo las propiedades, veo que el área es 3,66 metros cuadrados. Ahora, uno típico dice, ¿estás seguro que esa área es la que dice el CAD? Bueno, yo normalmente lo hago por un tema de chequeo para no cometer el error. Voy a hacer un cuadrado de 1 por 1 por 1 y oh, me quedo mal. Lo repito, perdón. Cuadrado de 1, 1, 1 y cierro con 1. Si yo pincho aquí, el área debería ser 1. No está bien hecho esto, me dio 1,29 o la escala en la que está el CAT no corresponde a la realidad. Por eso hay que verificarlo y ver si esta área corresponde. ¿Ya? Es súper importante chequear esto para ver en qué unidades estamos trabajando, porque podemos cometer algún error que puede significar que nuestro proyecto no cumpla con las condiciones que se están pidiendo o el cálculo que se está arrojando no sea el apropiado. Por lo tanto, en este caso, vamos a, vamos a asumir que las condiciones son las adecuadas o, en el defecto, vamos a considerar el cálculo mediante triángulos o el apoyo que nos da la escala del mismo. ¿Qué hacemos? Consideramos el área que está bajo la cota de terreno entre el perfil que está a los 0,40 y la otra área, que yo aquí la tengo marcada, que también ya estaba a los 0,40. Me voy a ir y aquí me acabo de dar cuenta que es, ojo,
Y aquí, por favor, este es el típico error y qué bueno que ocurrió porque les va a servir para darse cuenta. Yo estaba haciendo la polilínea en el modo papel, en el papel del AutoCAD. La verdad es que esto normalmente tiene que hacerse aquí, en el model. ¿Por qué? Porque en el model es donde uno debe dibujar, no en el papel. Voy a hacer el mismo ejercicio de nuevo para ver si efectivamente eh, voy a colocar F8 para que sea recto. Entonces tengo 1, 1, estaba mal eso, 1, ahí está, vamos, por línea, 1, 1. No me está jugando bien esta cuestión de la polilínea. 1, 1, 1. No me quedó bien. Pero obviamente está arrojando el área que debería tener esta cosa. Este cuadrado debería tener, ahí está. Si yo lo mido este cuadrado, que tiene 1 por 1 por 1, tiene 1 metro cuadrado. Por lo tanto, la unidad con la que estoy trabajando está en metro. Voy a acotarlo para ver si estoy correcto o estoy en un error. Tiene 1 metro. Y por este otro lado, ¿por qué hice todo esto? Porque lo tomé sin justamente prepararlo mucho, porque este es uno de los errores típicos que cometemos cuando estamos trabajando y haciendo esto. Recuerden, no se ubica en el papel, se ubica en modelo. Ahora, si lo hacen en PDF, tienen que ver y tienen que relacionar las escalas. Entonces, ahora sí, ya sabemos que está en escala de metro y yo puedo tomar áreas relativas. Por ejemplo, esta está en el 0,40, sí, es la que vimos delante, pero ahora vamos a ver todo lo que está bajo la cota de terreno, que era la línea punteada, como la cota que realmente voy a tener que, el área que voy a tener que excavar. Aquí le di la forma hasta la cera, pero bueno, normalmente es un poquito más, hay que ver el perfil a que se refiere. Pero aquí tenemos que el área en el corte transversal del 0,40 tiene un área de 1441. Anoten ese número, 1441, y nos vamos al de 60. Aquí yo ya lo había hecho anterior, tiene un área de 1892. Entonces, la primera área en el corte transversal a los 40 metros tenía 1441 y así. Entonces ahora yo me voy a ir a mi planilla de cálculo, en la cual distancia parcial, eh, y aquí voy a hacer lo siguiente. Como partimos de 40, voy a asumir que tiene el mismo corte transversal entre una y otra. Voy a decir que también es avenida central, que es movimiento de tierra, mob.tierra, excavación, cubicación. En este caso la distancia parcial es 40, el ancho es 8, por lo que les dije yo, distancia acumulada 40, porque es la 0 más 40, 40. El área de corte. Y aquí yo tengo una fórmula. Veamos el área de corte. ¿Qué dice? ¿Qué dice el área de corte? Tomo el área de corte
de el perfil inmediatamente anterior y el que está a continuación. En este caso, yo les dije, el área de corte para mí en el 0 va a ser igual al que está en 40 y voy a hacer lo siguiente. Tenemos que el área de corte a los 0,40 es 1441. 1441. 14.41. Y digo que está en 0. Lo quise hacer así. Podría haber sido la estructura del perfil tipo, pero lo dejé como 1441. ¿Qué pasa? El, el ancho está ahí, el volumen de corte, ¿qué es lo que hace? Y el volumen de relleno. En realidad, el volumen de corte y relleno lo que hacen es tomar el promedio del área 1, el área 2, los divide por 2 y los multiplica por el largo. Eso es lo que hace la fórmula, no es otra cosa que eso. Y se va repitiendo. Ahora, este volumen de corte, como estoy partiendo de 0, ahí lo voy a mover el largo un poco y van a ver que inmediatamente aparece el volumen de corte. ¿Qué significa esto? Que en una distancia de 40 metros, el promedio entre las áreas de corte y los cortes transversales es de 576,40. No hay volumen de relleno porque todo lo que calculé está abajo la cota de relleno. Voy a hacer el siguiente para que se entienda mejor. Por lo que debería ser Avenida Central nuevamente, movimiento de tierra, excavación, cubicación, y ahora es a los 60. Por lo tanto, el ancho también sigue siendo 8. ¿Se fijaron que inmediatamente? Bueno, porque yo ya lo tengo así por fórmula, digamos. La distancia acumulada, si yo pincho aquí, va a ser los 40 más los 60. Entonces, ¿qué es lo que quería tener? El área de corte del corte número 60. Vamos a ver qué pasa. Me voy al perfil tipo y me voy al área de corte, obviamente la misma calzada tiene que ser. Ahí está el 60 y el área de corte es 18,92. 18,92 y ese lo colocamos aquí, 18,92. Entonces salió un número bien extraño ahí, pero es el que corresponde. Dice, pincho 2 veces, que la distancia, y aquí, ojo, aquí hay la distancia parcial no son 40, son 20, y ahí había un pequeño, la acumulada es 60, de 0 a 40 y esta 20. Entonces tenemos que, corro la fórmula, ahí está la mitad. ¿Por qué? Pincho, la distancia son 20 metros, el área del perfil transversal era 14,41 a los 40. El área del perfil transversal a los 60 era 18,92. La suma, el promedio de ambos, da un número, que no lo tengo aquí porque la fórmula lo calcula, y lo multiplica por el largo entre perfiles transversales. Y eso me arroja un volumen. ¿Ya? Este es un criterio, obviamente esto normalmente es mucho más estilizado y el cálculo, pero en términos generales es así. ¿Y por qué no hay relleno? Pues si nos vamos al proyecto, si ustedes se fijan, entre el 40, estamos en esta calzada, aquí sobre la línea de terreno no hay ningún relleno que no sea el propio del sándwich estructural de proyecto. Si yo me voy al de 60, si ustedes se fijan, solo hay corte. El relleno que está por sobre la cuota de terreno corresponde ya a partidas que no son parte de movimiento de tierra. Esto es todo por ahora. Vamos a continuar en el próximo video. Gracias, chao.